Bienvenidos a Crónicas Siniestras, el espacio donde le damos voz a tus relatos, vivencias y leyendas dignas de una crónica siniestra. Hola, me llamo Oscar y soy de Mérida, Yucatán. Hoy quiero contarle dos historias que mi abuelo siempre nos relataba hace muchos años cuando éramos pequeños. La primera, dice mi abuelo, fue su encuentro con el Huaychivo. El Huaychivo es lo mismo que un nahual o un skinwalker en Estados Unidos y el nahual en el centro del país. Son brujos, personas que pueden transformarse en distintos animales, siendo el más popular aquí en Yucatán o en la península de Yucatán, el Huaychivo. Mis abuelos poseían un terreno grande al sur de la capital del estado. Ahí, un vecino era el único dueño de una televisión y pues bueno, con bastantes hijos, mi abuelo casi siempre le pedía la oportunidad a su vecino de irlos a llevar a ver la televisión en las tardes noches. Ya sabes, para pasar tiempo de calidad con la familia y con los vecinos después de un día de trabajo. Mi abuelo cuenta que en ese entonces los patios colindaban y no había una división como tal de los terrenos, es decir, no había muros o albarradas. Y en medio de todo ese terreno estaban los animales pues de corral, habían gallinas, habían caballos, habían cerdos y por supuesto habían chivos. Mi abuelo cuenta que para no atravesar el patio durante la noche, que como bien les digo apenas si llegaba la luz eléctrica y no había iluminación, pues rodeaban la cuadra para poder llegar a la casa del vecino. Según mi papá y mi abuelo, que muchas veces nos contaron esta historia, ellos estaban caminando rumbo a casa de este amigo de la colonia para ir a ver la televisión. Mi papá en ese entonces tendría unos 5 o 6 años. Caminaban de forma tranquila, era noche ya, casi 7, 8 de la noche, cuando de la nada empezaron a escuchar pisotones muy fuertes de sonido. Las clásicas pezuñas, como si fuera un toro el que estuviera aporreándolas contra la tierra. Mi padre dice que solo escuchó a mi abuelo gritar: no miren hacia atrás y corran. Según cuenta mi abuelo y mi papá, al estar corriendo y de reojo hacia atrás, vieron un gran chivo negro detrás de ellos, de casi 2 metros de altura, caminando en dos patas. Por fortuna, lograron llegar a tiempo antes de que este ser brujo, si lo quieres llamar así, lograra hacerles daño, pues casi se aleventaron dentro de la casa y cerraron la puerta. El vecino le preguntó a mi abuelo qué había pasado, porque esa manera tan brusca de irrumpir dentro de la casa, y este le contó lo sucedido. Ambos, mi vecino y el abuelo, decidieron asomarse con escopetas para ver qué es lo que sucedía, y lo único que alcanzaron ver fue a este gran chivo alejándose de la casa. Este es el primer relato. El segundo relato no le sucedió específicamente a mi abuelo, pero mi abuelo estuvo involucrado en algunos hechos. Mi abuelo nació en un municipio llamado Mucuché, aproximadamente a 1 hora de Yucatán. Mi abuelo en ese mismo municipio trabajaba como capataz de una hacienda, y como capataz pues tenía varios empleados, entre ellos uno de sus amigos, que si bien no recuerdo el nombre, sí recuerdo muy bien su historia. Mi abuelo nos contaba que este compañero pues era bastante apreciado y querido por él, y en una ocasión, en un día normal de trabajo, este se le acercó y le dijo: Ventura, necesito hablar contigo. Mi abuelo le dijo: claro. Fíjate que aparecí tirado en el monte. Mi abuelo, un poco desconcertado, le preguntó: ¿cómo que apareciste tirado en el monte? A lo que su compañero le respondió: pues sí, así como escuchaste. La noche anterior me fui a dormir de forma normal. Me acosté en mi hamaca y por la madrugada comencé a sentir que algo me picaba en todo el cuerpo. Lo sentía en las piernas, lo sentía en los brazos, lo sentía en la espalda. Cuando desperté, me di cuenta que estaba en el monte rodeado de hormigas. Solamente me pude sacudir y bastante desconcertado, pues me regresé a mi casa. Mi abuelo en primera instancia creyó que este chico pues era sonámbulo y solamente le dijo eso mismo. De seguro te despertaste en la madrugada, comenzaste a caminar y te volviste a acostar, pero esta vez en el monte.
El chico, bastante seguro de sí mismo, le dijo: claro que no. No creo que sea sonámbulo. Además, la casa la cierro con llave, y la llave la dejo colgada, y la misma no la traía conmigo. Un poco extrañados, mi abuelo le dijo que no lo pensara, que simple y sencillamente pasó. Varios días después, este joven se acercó a mi abuelo y le volvió a contar lo mismo. Ventura, como llamaba a mi abuelo, de nuevo aparecí tirado en el monte. De nuevo fueron las hormigas y el comezón lo que me despertó. Mi abuelo, un poco extrañado, le dijo entonces a su amigo: te recomiendo que vayas a ver a un brujo, aquí cerca en el pueblo. A lo mejor él sabe qué es lo que te está pasando. Efectivamente, el joven llegó hasta la casa del Ixmén, o chamán, como se le conoce en otros lugares de México. Le contó su historia y el Ixmén comenzó a hacerle una limpia. Después de hacer los trabajos, el Ixmén le confirmó lo que sospechaba. Joven, sobre usted hay una maldición, o más bien un embrujo. Algo está entrando en su casa durante las noches y lo lleva al monte, tal vez como una advertencia, aunque no pareciera que le quiera hacer daño. El joven extrañado le preguntó al Ixmén: ¿cómo puedo deshacerme de esta maldición o lo que sea que me está haciendo que yo despierte en el monte? El Ixmén le recomendó: cuando te vayas a dormir, pon debajo de tu hamaca tus chanclas en forma de cruz. Duérmete con un rosario o un crucifijo, y si puedes, con machete y escopeta en mano. Esto te ayudará a que cuando vayan por ti te puedas despertar y no sigas durmiendo. El joven siguió las instrucciones del Ixmén. Antes de irse a dormir, colocó sus chanclas debajo de su hamaca en forma de cruz, se colgó un crucifijo y durmió con un machete en mano. Durante la madrugada, el joven dormía de forma normal, hasta que empezó a escuchar cómo de manera intempestiva el viento soplaba muy, muy fuerte. En ese momento, las puertas se abrieron de par en par y él, de reojo, alcanzó a ver cómo una gran sombra entraba dentro de la casa. Esta gran sombra tenía la forma de un toro, o más bien un minotauro, ya que iba en dos patas. Se colocó debajo de la hamaca. Sin mayor esfuerzo, este ser lo cargó y comenzó a caminar hacia la puerta. Justo antes de cruzar el umbral, el joven, armado de valor, le dio un machetazo en una de las piernas. Este ser gritó como si fuera una especie de cerdo y entre gritos corrió hacia la oscuridad de la noche. El joven, aún un poco asustado de lo que había ocurrido, tomó su caballo y fue directamente a buscar a mi abuelo en la madrugada. Tocó a su puerta y mi abuelo, como buen amigo, salió a atenderlo. Ventura, ayúdame, le dio un machetazo. Mi abuelo le contestó que no sabía de qué estaba hablando, y el joven le explicó: fui con el Ixmén. El Ixmén me dijo que me estaban haciendo brujería, y hoy pude machetear al ser que me estaba llevando al monte. Ayúdame a encontrarlo. Mi abuelo entonces fue a buscar a otros dos trabajadores de la hacienda. Juntos, a caballo, comenzaron a seguir el rastro de sangre que había dejado el animal o la bestia. La persecución comenzó justo antes del amanecer, por lo que los primeros rayos del sol pues le dieron la oportunidad de seguir el rastro de sangre, mismo que antes de llegar al próximo pueblo se desviaba a un costado del camino. Siguiendo cabalgando y siguiendo el rastro de sangre, encontraron a un sujeto tirado en medio del monte con una herida en la pierna. A lo que mi abuelo se bajó del caballo y le preguntó: ¿qué te pasó? El hombre solamente le dijo: es que me caí del caballo. Me corté con una piedra filosa y bueno, mi animal se escapó. El joven, molesto porque sabía quién era este sujeto, le dijo: claro que no, no te caíste de ningún caballo. Eres tú el que me iba a buscar por las noches y me dejaba en medio del monte. El otro hombre le contestó que no tenía idea de qué estaba hablando, por lo que mi abuelo intervino y le dijo: es mejor que nos digas qué estás haciendo con mi amigo, o si no, aquí te vas a morir desangrado. El hombre, a regañadientes, aceptó la ayuda.
Una vez atendido, el hombre le comentó al muchacho que no tenía nada personal en contra de él, simple y sencillamente estaba haciendo el trabajo de alguien más. Pues resulta que este joven andaba cortejando a una mujer que al parecer ya tenía novio, quien vivía justo en el siguiente pueblo. Por ello, a él le encargaron que no le hiciera daño, pero que sí le diera un escarmiento. Tras esta revelación, el joven le dijo que entendía la situación y que prefería no meterse de nuevo con él. Le pidió una disculpa al hombre por el machetazo y todo volvió a la normalidad. La siguiente crónica es de Ricardo y dice así: Hola amigos de Crónicas Siniestras, soy de la Ciudad de México y quisiera contarles un pequeño hecho que sucedió en mi casa hace muchísimos años. Cuando éramos pequeños, mis hermanas y yo, pues mi mamá tenía un pequeño negocio de panes y postres, por lo que al estar dedicada a la cocina, pues nos quedaba muy poco tiempo para cuidarnos. Por ello decidió contratar a una muchacha, una joven que llegó de un pueblo cuyo nombre no recuerdo muy bien. Hasta aquí en el relato todo era normal, es decir, la joven llegó a la casa a ayudarnos, a atendernos en lo que mi mamá pues se enfocaba en el negocio. Sin embargo, en una ocasión, mientras la joven dormía en el cuarto con mi hermana una siesta y mi mamá pues se encontraba en la cocina, alguien tocó a la puerta de la casa. Lo curioso es que tenemos reja y porche, por lo que para tocar la puerta de la casa uno tiene que abrir la reja, misma que hace muchísimo ruido. Sin embargo, nadie escuchó nada. En ese momento mi mamá, pues un poco extrañada, pero sin más en la mente, decidió abrir la puerta. Justo al momento de abrir, la chica que en ese entonces nos cuidaba le gritó desde lejos: Señora, por favor, no abra la puerta. Sin embargo, pues la puerta ya estaba en par en par. Lo curioso es que no había nadie detrás de ella, por lo que extrañada mi mamá le preguntó a la muchacha: ¿por qué no querías que abriera? Y ella pues procedió a contarle que llegó a la ciudad huyendo de una maldición o una brujería que le habían hecho y que desde su pueblo algo la seguía. Mi mamá, bastante incrédula, le dijo que no creía en esas cosas, por lo que tal vez solamente fue un ruido que ambos se imaginaron. Lo curioso aquí fue que después de esa ocasión, en la casa comenzó a pasar cosas bastante extrañas. Una de ellas es que mi hermana, una de mis hermanas, comenzó a ver sombras de repente pasar. Mi mamá siempre le decía lo mismo, que no era nada, que a lo mejor era su imaginación o tal vez al voltear de forma rápida o de reojo hacía ese efecto. Sin embargo, las manifestaciones raras comenzaron a darse de forma un poco más frecuentes. Ruidos, muebles que se movían, hasta que en una ocasión alguien susurró el nombre de mi mamá en la cocina. Mi mamá, un poco extrañada, la verdad es que al ser bastante incrédula, no lo tomó tanta importancia. Este tipo de manifestaciones continuaron dándose en la casa hasta que la chica decidió renunciar. Lo curioso es que apenas ella puso un pie fuera de la casa, estas manifestaciones pues dejaron de suceder. Actualmente mi mamá pues vive en otra casa y la casa donde se dieron estas manifestaciones la ocupo yo ahora. Y aunque hace muchísimos años no ha vuelto a pasar nada de eso, todavía estoy un poco vigilante de si alguien tocara de nuevo la puerta. Esta crónica pertenece a Sergio y dice así: Lo que les voy a contar no me pasó a mí, es una historia familiar de la cual todos en familia hablan. Esto le pasó a mi abuelo por parte de mi papá hace muchos años. Yo no existía, mi padre era adolescente, al igual que mis tíos, y la historia la sube por ellos y por mi abuela. Según cuentan, la infancia de ellos no fue muy buena. El problema era mi abuelo. Él era un hombre alcohólico, y cuando se ponía así era una muy mala persona. Golpeaba a mi abuela, y si mi papá y mis tíos querían defenderla, también los golpeaban a ellos. Muchos años aguantaron eso, y hasta pensaron irse.
ya que mi abuela era de otra provincia y tenía familia ahí. Resulta que un día de esos en los que él se ponía agresivo, se quedó bebiendo hasta la medianoche. Cabe resaltar que a pesar de beber mucho, siempre se mantenía bastante lúcido. Esa noche se estaba por ir a dormir, y para llegar a la habitación tenía que caminar por un pasillo que daba a la cocina. Cuando caminó por ahí, según le pareció escuchar un ruido, por lo que entró y se quedó esperando a ver si veía o escuchaba algo de nuevo, pero no escuchó nada. La cocina tenía una puerta que daba al patio lateral de la casa. La puerta tenía una ventana, de esas que tienen un vidrio que se ve borroso. Él se asomó y no vio nada, por lo que se fue a dormir. Mi abuelo era una persona que se despertaba muy temprano, casi siempre a las 6 de la mañana, por lo que era el primero. Ese día se puso las pantuflas, se fue al baño a lavarse la cara y luego a la cocina a calentar el agua para comenzar a preparar su café para el desayuno. Mientras esperaba que el agua se calentara, escuchó 2 golpes en la puerta y luego como si la rasguñaran. Cuando volteó a verla, le pareció ver una sombra que pasó muy rápido del otro lado del vidrio borroso. Eso le tomó por sorpresa. Pensó que era algún ladrón que estaba robando algo del patio, así que agarró un palo que tenía en la cocina y cuando estaba acercándose a la puerta, volvió a escuchar los 2 golpes y el rasguño, pero esta vez pudo ver cómo la sombra se acercaba a la ventana. Tomó valor y abrió la puerta. Lo que vio lo marcó para siempre. Según él, lo que estaba afuera era el diablo. Tenía la piel muy oscura, 2 cuernos de cabra, los ojos rojos y era muy alto. Mi abuelo del miedo retrocedió y cayó, y allí es cuando la cosa lo miró fijo y riéndose le dijo que estaba esperando con ansias el día que se lo pueda llevar, ya que tiene muchas cosas preparadas para él. Mi abuelo comenzó a gritar y esa cosa se desvaneció. Mi abuela, al escuchar los gritos, fue a la cocina con mi padre y mis tíos y vieron a mi abuelo ahí en el suelo. Dijeron que nunca lo habían visto así, ya que su mirada mostraba el miedo que sentía. Luego de eso todo cambió. Él pasó de ser una mala persona, agresiva y alcohólica, a ser alguien completamente diferente. Comenzó a ir a la iglesia muy seguido, siendo que antes nunca había ido. Dejó el alcohol y se volvió muy bueno con mi abuela y mis tíos, incluyendo a mi papá. Él estuvo muchos años sin decirles lo que había sucedido, hasta que un día se lo contó llorando a mi abuela, y pudieron entender el cambio tan brusco de su personalidad, todo por el miedo que el diablo se lo lleve. Al día de hoy, mi abuelo es muy bueno conmigo y con la familia, y me cuesta creer que antes era esa mala persona. Esta historia es real, espero les haya gustado. Gracias a los seguidores que nos mandan estas historias. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, pero sobre todo seguir mandándonos estos relatos que sin duda son crónicas siniestras.